días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para compartir la palabra del Señor. Hoy nos vamos a detener en el antepenúltimo versículo de este capítulo 25 tan interesante del Evangelio de Mateo. Me refiero al versículo 44, que así dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 25, versículo 44 dice: Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor. Date cuenta de esta palabra, Señor. Es decir, ellos le denominan Señor. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Una vez el Señor le da los argumentos y las razones a estas personas de por qué los había enviado al infierno, ahora vemos cómo ellos van a intentar como defenderse o por lo menos justificarse. Y lo hacen preguntándole que, oye, ¿cuándo fue que nosotros te hemos visto en medio de estas circunstancias? Ahora bien, en lo que me quiero centrar en esta ocasión, en esta mañana, es en cómo ellos denominan a Jesús como Señor, mas sin embargo no vivieron como el Señor les decía. Si te fijas, cuando Jesús les habla, ellos sabían quién era el Señor. Ellos no tuvieron que preguntar, como por ejemplo, sí tuvo que preguntar el apóstol Pablo la primera vez que se encontró con el Señor, y vemos como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí en el capítulo 9 y en el versículo 5, Pablo le preguntó, ¿quién eres? Pero en este caso no fue así. Ellos sabían perfectamente quién era Jesús. Pero lo curioso de todo es que aunque lo llamaban Señor, vemos como nunca vivieron bajo su señorío. Y recordemos que el propio Señor Jesucristo dijo en este Evangelio de Mateo, allí en el capítulo 7 y en el versículo 21, que no todo el que lo denomina Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino que solo entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre. Estos hombres conocían perfectamente quién era Jesús y conocían también cómo se tenía que hablar con un lenguaje cristiano, pero nunca hicieron la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? Con el tiempo me he dado cuenta que aprender la jerga o el vocabulario evangélico es tan, pero tan fácil, pero rendirse a Dios no lo es tanto. Mucha gente sabe orar, sabe cantar alabanzas, mucha gente sabe muchísimo más que yo incluso de Biblia, pero a su misma vez vemos cómo sus vidas, pues están fuera de la voluntad de Dios. La Biblia dice en varias ocasiones, como por ejemplo en esa ocasión cuando Pablo, escribiendo su carta a los romanos, en el capítulo 12 y en el versículo 16 dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y digo esto porque hay muchas personas que piensan que están cumpliendo perfectamente con la voluntad de Dios porque quizá hablan como cristianos, pero la realidad es otra muy distinta, ¿verdad? Es como el propio Señor Jesucristo enseñó en el Evangelio de Marcos, cuando nos vamos hasta el capítulo 7 y en el versículo 6, cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Escucha esto. Reconocer que Jesús es el Señor no significa necesariamente vivir bajo el señorío de Jesús. Hay una gran diferencia entre conocer de Cristo y pertenecer verdaderamente a Cristo. Es imposible que tú digas que Cristo es el Señor de tu vida y que no le des de comer al hambriento o que no le des de beber al sediento. Es imposible. O que no recojas al forastero, o que no le des ropa a una persona que la necesita, que está desnuda, o que no visites a los enfermos, o que no visites a los presos. Curiosamente, el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo cuando le escribió la segunda carta, allí en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, que en los postreros días iban a venir tiempos peligrosos. Oye, ¿y cómo nosotros vamos a saber que estamos en medio de eso que Pablo denomina tiempos peligrosos? Bueno, pues por el carácter que tendrán las personas en ese tiempo. Y una de las cualidades de ese carácter, dice el versículo 5, es que tendrán apariencia de piedad,
pero negarán la eficacia de ella. Es decir, tendrán una apariencia externa de cristianos, hablarán como cristianos, se comportarán como cristianos, pero después en sus vidas íntimas, en sus vidas personales, van a demostrar que nunca permitieron que el poder de Dios los transformara verdaderamente. Estas personas que estamos viendo hoy en este versículo son personas que parecían espirituales, tenían esa apariencia. Son personas que sabían quién era Jesús y que probablemente ellos hablaban de Dios, pero en sus vidas jamás manifestaron el carácter de Dios. Hace un tiempo atrás leía una frase que decía algo, me gustaba mucho, decía algo así como: el evangelio no solamente cambia lo que hablamos, sino que el evangelio también cambia lo que somos. Y creo que esta frase, resume, engloba perfectamente el problema de estas personas. Personas que denominaban a Jesús como el Señor, pero no hacían en absoluto lo que el Señor les pedía. Así que, hermano mío, con esto lo que quiero reiterar una vez más es que si realmente nosotros nos denominamos cristianos y si realmente nosotros hemos recibido a Jesús como el Señor de nuestras vidas, entonces no podemos dejar de ayudar al prójimo. Ya hemos ido viendo a lo largo de todos estos devocionales que nosotros no vamos a ser salvos o no vamos a ser condenados por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. No, la salvación es por gracia. Nosotros no ayudamos al necesitado para ganarnos el cielo. Nosotros no hacemos buenas obras para así comprar el favor de Dios. Pero lo que también es cierto es que cuando una persona ha nacido verdaderamente de nuevo, el Espíritu Santo, como veíamos ayer, comienza a producir un fruto visible en nuestra vida. Examínate por un momento. ¿Cómo está tu vida en referencia a la ayuda al prójimo? ¿Hay una carga dentro de ti? ¿Hay una carga en tu interior por ayudar a las personas? O quizá ya te has acostumbrado tanto a vivir para ti mismo que ya honestamente ya no sientes nada cuando ves la necesidad ajena. Yo creo que una de las señales más peligrosas de un corazón que se está enfriando espiritualmente es la indiferencia. Cuando ya el dolor de otros ya no te conmueve, ya el dolor de otros no te lleva a tener esos actos de misericordia, yo creo que eso es una alarma que nos está avisando de que algo dentro de nosotros no anda bien. Y quiero aclarar algo que yo considero que es bastante importante, porque muchas personas reducen el tema de ayudar al prójimo solamente con el dinero. Algunas personas piensan que servir a otros es únicamente, dándoles una ofrenda, supliendo una necesidad económica, pero eso no es así, eso no es cierto. Aquí de lo que se está hablando es de tener un corazón dispuesto. Puede ser que no tengamos los medios económicos para ayudar a alguien, puede ser. Pero ¿sabes lo que sí tenemos todos? La capacidad de acompañar a esa persona en medio de su necesidad. Y hacer así o cumplir así lo que el apóstol Pablo dice en los Romanos capítulo 12, versículo 15, cuando Pablo nos llama a llorar con aquellas personas que lloran. Muchas veces ayudamos más acompañando a una persona en medio de su dolor que supliéndole esa necesidad física. Porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el caso de visitar a los enfermos, eso es algo que nosotros no tenemos la capacidad de arreglar. Lo más que nosotros podemos hacer por un enfermo es orar para que Dios en su misericordia obre en sanidad. Pero lo que sí podemos hacer, ¿sabes qué es? Acompañarle en medio de la enfermedad, escucharle, estar presente con él en los momentos más difíciles. Y créeme que eso también es reflejar el carácter de Cristo. Así que por favor no permitas que tu corazón se enfríe a tal grado, a tal punto, que no ayudes a esas personas que Dios ha puesto en tu entorno, a tu alrededor. Amén. Vamos a orar en esta mañana y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias por guardarnos, por bendecirnos. Gracias porque tú eres quien nos mueve esa misericordia.
No permitas que nuestro corazón se enfríe. No permitas que tengamos apariencia de piedad, pero que la neguemos con nuestros actos, con nuestra vida diaria. Señor, haz que nuestro corazón esté ferviente para poder ayudar a los necesitados, a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Porque eso es lo que haces tú y lo que hacías tú. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias, Señor, por todo lo que vas a hacer. Te amamos y te bendecimos en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles, Dios mediante, para seguir compartiendo la palabra del Señor. Recuerda que si estos vídeos, estos mensajes, estos devocionales están bendiciendo tu vida, te pido que le puedas dar me gusta a este contenido, que puedas suscribirte al canal y sobre todo que puedas compartir en tus redes sociales o con todas las personas que conozcas, que puedas compartir este tipo de contenido para que así la palabra de Dios pueda ser conocida por todo el mundo. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.